Los ancianos hablaban de una máscara, forjada en oro puro. Se decía que poseía un poder inigualable, la capacidad de influir en las mentes de los hombres. Este artefacto, la máscara dorada, no era un mero objeto, sino un conducto hacia los antiguos espíritus del Imperio Itongo. La leyenda contaba que el último gobernante de este imperio, un rey sabio y justo, creó la máscara como una herramienta para la paz y la prosperidad. Usó su poder para guiar a su pueblo, para unirlos bajo la bandera de sueños y aspiraciones compartidas. Pero el rey también conocía la naturaleza corruptora del poder. ¿Cómo podía corromper incluso el corazón más puro? Grabó una advertencia en la máscara misma, un mensaje visible solo para quien se atreviera a usarla. El poder sin control consume el alma. Tras su muerte, la máscara desapareció. Algunos susurraban que estaba enterrada con él, como un guardián silencioso de su legado. Otros creían que estaba escondida, esperando el día en que un verdadero líder volviera a ejercer su poder para el bien de todos. Pasaron las generaciones y la leyenda de la máscara dorada se desvaneció en el mito. Sin embargo, la esperanza que representaba, la promesa de un futuro mejor, permaneció en los corazones de la gente. Enclavada al pie de las montañas de la luna, se encontraba la aldea de Amani, un lugar que alguna vez fue un paraíso de verdor y vida. Amani, que en su día fue un faro de vida y risas, había caído en la desesperación. Sus calles, antes llenas de alegría, ahora estaban desiertas y silenciosas. Una larga e implacable sequía había asolado sus tierras, dejando tras de sí tierra agrietada y cosechas marchitas, un paisaje desolador que parecía no tener fin. El otrora caudaloso río que serpenteaba por su aldea se había reducido a un mero hilo de agua, apenas suficiente para sustentar la vida. Los aldeanos, con el rostro marcado por la preocupación, solo podían observar cómo sus esperanzas se marchitaban junto con sus cosechas, sintiendo la impotencia en cada mirada. Sus súplicas por la lluvia quedaron sin respuesta, sus ofrendas a los ancestros aparentemente ignoradas, como si el cielo mismo se hubiera olvidado de ellos. El espectro de la hambruna se cernía sobre ellos, proyectando una larga y ominosa sombra sobre Amani, una sombra que parecía crecer con cada día que pasaba. Fue en estos tiempos desesperados que surgió un joven llamado Kofi, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Era un granjero como la mayoría en Amani, con las manos encallecidas por años de trabajar la tierra, pero con un corazón lleno de determinación. Pero Kofi poseía un espíritu que las dificultades no podían doblegar, una fuerza interior que lo impulsaba a seguir adelante. Había heredado el optimismo inquebrantable de su abuelo, la creencia de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza podía florecer de nuevo, como una flor en el desierto. Kofi se negaba a dejar morir a su pueblo. Su determinación era un faro de luz en la oscuridad. Había escuchado los susurros de los ancianos, las historias de la máscara dorada y su poder, relatos que encendieron una chispa en su corazón. Una chispa de determinación se encendió en su interior, un destello de esperanza ante la desesperación, una luz que no podía ser apagada. Sabía lo que tenía que hacer. Su misión estaba clara en su mente. Encontraría la máscara dorada y usaría su poder para salvar a su gente. No importaba cuán difícil fuera el camino por delante. Kofi no era como los otros jóvenes de Amani. Mientras ellos se pasaban los días lamentando su desgracia, Kofi buscaba soluciones. Era conocido por su sabiduría, una cualidad que contrastaba con su juventud. Los ancianos a menudo buscaban su consejo, reconociendo en él a un líder a punto de florecer. Su abuela, Mama Avena, había visto esta chispa en él desde muy joven. Ella lo había criado con historias de sus ancestros, relatos de coraje, sabiduría y compasión. Fue ella quien primero le susurró la leyenda de la máscara dorada, no como un cuento de poder fantástico, sino como una parábola sobre la carga del liderazgo. El verdadero líder, decía ella, con la voz ronca por la edad, no busca el poder para sí mismo, sino para el bienestar de su pueblo. Estas palabras resonaron profundamente en Kofi. Comprendió que el verdadero poder no residía en la dominación, sino en el servicio. Y así, armado con la sabiduría de su abuela y con el amor por su aldea ardiendo en su corazón, Kofi decidió embarcarse en un peligroso viaje. Encontraría la máscara dorada, no para beneficio propio, sino para la salvación de Amani.
Los ancianos, con el rostro marcado por la preocupación, se reunieron alrededor de Kofi. Hablaron de mapas antiguos, transmitidos de generación en generación, que insinuaban la ubicación de la máscara. El viaje estaría lleno de peligros, una prueba tanto para el cuerpo como para el espíritu. El camino hacia la máscara no es para los débiles de corazón, advirtió el anciano Baako, con la voz ligeramente temblorosa. Muchos han buscado su poder, pero pocos han regresado. Sus palabras hicieron poco por disuadir a Kofi. Conocía los riesgos, pero la idea de que su aldea se marchitara lo llenaba de un miedo aún mayor. Con el corazón apesadumbrado, Kofi se despidió de sus seres queridos. Mama Avena, con los ojos brillantes por una mezcla de orgullo y preocupación, lo abrazó con fuerza. «Recuerda, hijo mío», susurró con la voz cargada de emoción. «La máscara es una herramienta, pero el corazón que la maneja determina su verdadera naturaleza». Y así, armado con el bastón de andar de su abuelo y una mochila llena de escasas provisiones, Kofi se adentró en el corazón de la sabana. El sol caía sobre él sin piedad, pero él seguía adelante, con la determinación inquebrantable. Sabía que el destino de Amani descansaba sobre sus hombros. La sabana se extendía ante Kofi, una vasta e implacable extensión que parecía no tener fin. Se enfrentó al calor abrasador, a los vientos implacables y a la amenaza constante del peligro que acechaba en las sombras, siempre alerta y preparado. Se encontró con manadas de leones, cuyos rugidos resonaban por las llanuras, recordándole la fuerza y la ferocidad de la naturaleza. Y con manadas de elefantes, cuyo tamaño era un testimonio del poder de la naturaleza. Sin embargo, Kofi perseveró, impulsado por su determinación. Utilizó su ingenio para orientarse por el traicionero terreno, confiando en su instinto y en las señales de la tierra. Basándose en su conocimiento de la tierra y en las habilidades de supervivencia transmitidas de generación en generación, un legado de sabiduría ancestral. Se encontró con tribus nómadas, con los rostros pintados con intrincados diseños, cada uno contando una historia de su cultura y tradiciones. Y con sabios ermitaños, con los ojos que reflejaban años de soledad y contemplación, ofreciendo consejos llenos de sabiduría. Cada encuentro puso a prueba a Kofi, llevándolo al límite de sus capacidades físicas y mentales. Aprendió la importancia de la paciencia de los lentos y deliberados movimientos de una tortuga, que avanzaba sin prisa pero sin pausa. Descubrió el poder de la observación al ver cómo un camaleón se mimetizaba con su entorno, adaptándose a cada situación. Y de la mirada inquebrantable de un águila que se elevaba en las alturas, comprendió el verdadero significado de la perspectiva y la visión clara. Kofi se dio cuenta de que estos no eran meros encuentros, sino pruebas diseñadas para poner a prueba su valía y su resistencia. Cada desafío que superaba, cada lección que aprendía, lo acercaba un paso más a la máscara dorada, un símbolo de su destino. Empezó a comprender que el viaje en sí era tan importante como el destino, cada paso una lección, cada obstáculo una oportunidad, y que lo estaba moldeando para convertirlo en el líder que estaba destinado a ser, un líder forjado por la sabiduría y la experiencia. En lo más profundo de una jungla olvidada, envuelta en niebla y misterio, yacían las ruinas de Itongo, un lugar que el tiempo había casi borrado de la memoria colectiva. Las enredaderas serpenteaban alrededor de los pilares derruidos, y su abrazo esmeralda consumía lentamente los restos de un imperio que una vez fue poderoso. La naturaleza, en su incesante avance, reclamaba lo que le pertenecía. Allí, entre los susurros de los fantasmas y los ecos de un pasado glorioso, Kofi sintió un cambio en el aire, una vibración que parecía resonar con la historia misma del lugar, una energía tangible que le provocó escalofríos. Consultó el antiguo mapa, con los bordes deshilachados y desgastados por el tiempo. Este mapa había sido su guía, su faro en la oscuridad. Las marcas, descoloridas pero aún perceptibles, lo llevaron a una cámara oculta bajo un gigantesco baobab, un árbol tan antiguo como las ruinas mismas, cuyas nudosas ramas se alzaban hacia el cielo como dedos esqueléticos, testigos silenciosos del paso del tiempo. Al entrar Kofi en la cámara, sintió que el aire se volvía más denso. Le recibió un olor a humedad, el aroma del tiempo y la descomposición. El ambiente era pesado, cargado de historias no contadas y secretos guardados. Un rayo de sol se colaba por una grieta del techo, como una esperanza en medio de la oscuridad,
iluminando un pedestal situado en el centro de la habitación. Este pedestal parecía haber sido colocado allí con un propósito, y allí, sobre el pedestal, estaba la máscara dorada, un artefacto de leyenda. Brillaba con un resplandor de otro mundo, como si contuviera la esencia de los antiguos. Y su superficie estaba grabada con intrincados diseños que parecían retorcerse y cambiar ante los ojos de Kofi. La había encontrado. La legendaria máscara dorada, de la que se susurraba en voz baja durante generaciones, yacía ante él. Este era el objeto de sus sueños y pesadillas. Una oleada de triunfo, de alivio, invadió a Kofi. Había superado innumerables pruebas, se había enfrentado a sus miedos y había salido victorioso. Cada paso, cada decisión, lo había llevado a este momento. Pero al alcanzar la máscara, una sensación de inquietud se apoderó de su corazón. Una sensación de inquietud se apoderó de su corazón. ¿Qué secretos guardaba este artefacto? La inscripción de la máscara, apenas visible en la penumbra, parecía palpitar con una energía propia, como si estuviera viva, esperando ser despertada.